Venimos desde Mérida para Venezuela y también para el mundo, porque nos acompañan muchos amigos de otras partes del continente americano y europeo. Venezuela, los países denominados bolivarianos, América Latina, el Caribe y el mundo se preparan para el 2030 conmemorar el bicentenario de la partida física, vigencia del pensamiento y paso a la inmortalidad del libertador Simón Bolívar. Es decir, comprendiendo el periodo de su nacimiento, de su fallecimiento de 1830 al 2030. Carlos. Esta es una propuesta compartida con otros dos colegas de la Universidad de los Andes y miembros también del Centro de Estudios Simón Bolívar, denominadas Propuestas Históricas e Historiográficas, Proyecto Nacional e Internacional. Estas propuestas están dedicadas indudablemente a la memoria del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el presidente más bolivariano de Venezuela. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando se hace la Constituyente de 1999, es el presidente Chávez el que le pone la impronta a esa Constitución. Y el artículo 1 no está de lujo. El artículo 1 no está allí para ocupar un espacio en el papel. Porque dice: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en lo que la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Una constituyente por Mérida nos contaba en estos días que el presidente Chávez, en una reunión muy particular del grupo más selecto para dirigir el proceso de organización de su articulado, dijo que el artículo 1 sea la sol y sombra de los 339 artículos restantes de la Constitución. Y hoy creemos que eso no está ocurriendo propiamente. ¿Por qué hacemos mención al caso del presidente? En el 2006 decía: invito a los venezolanos a todos a que marchemos al 2030, al bicentenario de la vida eterna de Bolívar. Para allá vamos, al 2030. Bueno, entonces, para allá vamos. Fíjate, pongan cuidado que este pensamiento lo sacamos de por ahí. A Bolívar nosotros todavía no lo conocemos bien. Hay que leer mucho a Bolívar y sacar pensamientos que son más que pensamientos, es la ideología bolivariana. Es decir, tenemos una república bolivariana, tenemos una constitución bolivariana y tenemos un socialismo bolivariano. No fue tampoco entonces ese artículo un artículo de abre boca de la Constitución para que lo dejáramos fuera de ello. Pero en el 2020, el presidente Maduro toma una decisión muy importante, y es la decisión, Carlos, es la decisión de crear el Centro de Estudios Simón Bolívar. Y dice una parte del articulado de su decreto
Es una necesidad del Estado venezolano fortalecer la institucionalidad destinada al desarrollo de acciones y políticas relativas a la difusión, organización y gestión centralizada del patrimonio cultural del libertador Simón Bolívar, que garantice el derecho de las comunidades dentro y fuera de la República Bolivariana de Venezuela a participar en el estudio, reconocimiento, recolección, presentación, protección, transmisión, enriquecimiento y democratización de la memoria histórica del padre de la patria. Esto ocurre en el año 2020. Basándonos en esos tres elementos, lo que dice la Constitución, el artículo 1, lo que nos dijo el presidente Chávez en el 2006 y lo que nos plantea el reto del presidente Maduro al crear el Centro de Estudio Simón Bolívar, nosotros entonces hacemos la siguiente propuesta. Esa propuesta es una propuesta utópica. ¿Por qué la llamamos utópica? Y así se lo dijimos a los compañeros del Centro de Estudios Simón Bolívar. Pero de la utopía vive el hombre, dice alguien. Y lo que no se va a realizar, no se realiza, pero si queremos realizarlo, lo vamos a realizar. Para llevar adelante este gran proyecto, necesitamos la participación y apoyo institucional. La Presidencia de la República, un decreto de la conmemoración del Bicentenario ya, antes de las elecciones, de la partida física, vigencia del pensamiento y paso a la inmortalidad. La designación de la Comisión Conmemorativa Bicentenaria, la participación de algunos ministerios de manera efectiva, pero sobre todo la parte operativa, y esto es algo de la propuesta, la participación del Centro de Estudios Simón Bolívar, de la Cátedra Bolivariana Héctor Bencomo Barrios, que funciona en Mérida y que con mucho gusto coordino, el Centro Nacional de Estudios Históricos, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallego, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y la Biblioteca del Museo Bolivariano. ¿Cuáles son esas propuestas? No voy a extenderme en explicarlas todas porque quiero prestarle la atención a la primera, porque considero que las otras tres son realizables de manera casi inmediata y porque las condiciones materiales que existen del conocimiento histórico e historiográfico de Bolívar nos lo van a permitir. Pero igual que la primera propuesta requiere de trabajo, de continuidad en 6 años. Estamos a 6 años de la conmemoración de ese bicentenario. Y yo me atreví a establecer responsabilidades en esas propuestas. Cada una de ellas, la Summa Bolivariana, que es el diccionario enciclopédico ilustrado del libertador Simón Bolívar, yo lo pongo en manos del Centro de Estudios Simón Bolívar y de la Cátedra Bolivariana Héctor Bencomo Barrios. La bibliografía y hemerografía general del libertador Simón Bolívar la pondría en manos de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca del Museo Bolivariano. El libertador Simón Bolívar, valoración de pensadores venezolanos, latinoamericanos, caribeños y del mundo, lo pondría en manos del CELAR, del Centro Latinoamericanos y Caribeños de Venezuela. Y finalmente, las antologías temáticas del libertador Simón Bolívar, documentos e historiografía, obviamente al Centro de Estudios, al Centro Nacional de Estudios de Venezuela y al Archivo General de la Nación. Los 4 proyectos, si queramos decirlo, y reunidos en uno solo, constituyen el mejor regalo que nosotros podemos darle al libertador para conmemorar tan magna fecha, pero también porque en el 2030 culmina este periodo presidencial del presidente Maduro. Sería un orgullo para el presidente que el 17 de diciembre del 2030 sea él el encargado de llevar adelante esta magna tarea. El diccionario enciclopédico e ilustrado del libertador Simón Bolívar es un trabajo que se pierde de vista, es impresionante. Mire, quisiera que ustedes, con mis palabras, se enamoraran de estos proyectos.
porque al enamorarse de estos proyectos me ayudan a mí mental y espiritualmente a seguir adelante con el equipo que tenemos en Mérida, con los otros dos compañeros, Carlos y Hanser, que forman parte de esta actividad, y a la Cátedra Bolivariana Héctor Bencomo Barrio, algunos de los cuales están presentes y han sido ponentes en este congreso. Es necesario revisar exhaustivamente, como definición del diccionario, la vida, obra y pensamiento del libertador Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque el comandante Chávez nos dijo que nosotros no conocemos al libertador. Y es verdad. ¿Qué nos enseñaron en la escuela? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿Con quién se casó? ¿Cuáles fueron sus padres? ¿Cuáles fueron sus principales documentos? ¿Cuáles fueron sus batallas? ¿Cuáles fueron sus amores? Pero no nos ha trascendido lo que nos dejó escrito a la posteridad, no solamente para Venezuela, sino para América y también para el mundo. De manera pues que el diccionario será resumir, y ahora lo vamos a ver en la segunda parte de la exposición de manera específica, un Bolívar que no conocemos. Vamos a encontrar el Bolívar donde ustedes ni se imaginan dónde está escondido o desconocido ese Simón Bolívar. Cada uno de los proyectos, cada una de las propuestas tiene sus definiciones, tiene sus objetivos, tiene su metodología. De manera que no me voy a detener porque ya esto se está transcribiendo en una forma de un libro para presentarlo, espero yo, Alejandro, ante los organismos de gobierno que nos permitan pues colaborar en este aspecto. Vamos al segundo. La bibliografía y hemerografía general del libertador Simón Bolívar. Decimos que, por raro que parezca, no existe todavía una bibliografía y hemerografía del libertador Simón Bolívar que recoja los datos de los innumerables libros, artículos en publicaciones periódicas, ensayos, capítulos de libros, monografías académicas, folletos y reseñas bibliográficas que sobre él se ha escrito. Pongo algunos ejemplos, que es lo único que voy a referir. Manuel Pérez Vila y Jorge Horacio Beco hicieron una bibliografía publicada en el año 1986 que tiene 911 referencias, de las cuales las primeras 129 son de bibliografías publicadas en el mundo sobre Bolívar, pero además bibliografías referidas exclusivamente a los documentos del libertador, es decir, a la bibliografía directa. Todavía no está la bibliografía de quienes hemos escrito, o ustedes que han trabajado, ustedes que han dicho en los congresos, en los artículos y en sus respectivos libros, dónde está Bolívar. Rafael Ángel Rivas Ugarte, un incansable trabajador, el más actualizado bibliógrafo que tiene Venezuela, publicó en 1984 un libro titulado El libertador Simón Bolívar en publicaciones periódicas del exterior. Tiene 1911 referencias, es decir, ya tenemos por ahí 3000, y ahora pare de contar lo que viene. Ese es un trabajo que no hemos hecho para Venezuela. No hemos rescatado a Bolívar en las publicaciones periódicas, en los anuarios, en las gacetas, en los periódicos, en las revistas. Y esa es una tarea que está por cumplirse, una tarea que está por hacerse aquí en Caracas, en la Biblioteca Nacional, en la Hemeroteca Nacional, en cada uno de los estados de ustedes, porque este es un problema que tenemos en Venezuela, que lo de Caracas no lo conocemos fuera de Caracas, y lo que está fuera de Caracas no se conoce en Caracas. Muy rara vez llegan los libros de allá para acá o de aquí para allá. Entonces, la gran bibliografía es algo extraordinario. En una oportunidad, en una conferencia, se me ocurrió decir lo que han dicho muchos, pero muchos autores dedicados al estudio de Bolívar, que Bolívar es el personaje de la historia de la humanidad sobre el que más se ha estudiado y sobre el que más se ha escrito. Un sacerdote amigo, muy amigo, mi sacerdote, me dijo: ya va, hermano, espérese.
Eso es cierto, pero después de Jesucristo. Y le dije, sí, con el respeto de Jesucristo, pero él no escribió lo que escribió Bolívar, los 12.000 documentos que Bolívar nos dejó como legado principal para escribir todo lo que tenemos que escribir sobre Bolívar. Entonces también, además de la definición de la bibliografía y hemerografía, tenemos sus respectivos objetivos y tenemos también elaborada la metodología que corresponde. Y una muestra de lo que vamos a ver ahorita, ustedes pueden entender entonces el significado que tiene poder encontrar que tenemos bibliografías y hemerografías nacionales y extranjeras, bibliografías en diccionarios nacionales y extranjeras, bibliografías en enciclopedias nacionales y extranjeras, bibliografías en estudios sobre Simón Bolívar nacionales y extranjeras. Tenemos también la bibliografía en estudios sobre la independencia de Venezuela, bibliografía en estudios sobre la independencia de Hispanoamérica, América Latina y el Caribe, bibliografías en estudios de distinta naturaleza que recurren a la historia y al pensamiento de Simón Bolívar, y la bibliografía de autores. Eso no se ha hecho, eso está virgen, está ahí escondido, esperando que la mano de todos nosotros nos lleve precisamente a establecer el encuentro con eso. ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa información, Carlos? Esa información está allí, en las bibliotecas nacionales y sus bases de datos, en las bibliotecas extranjeras y en los inventarios bibliográficos hemerográficos extranjeros. Ah, no, y que las redes sociales, y que el internet, y que eso es el non plus ultra, y que allí se mete uno y navega y llega y saca de la nube lo que se... Bueno, vamos a hacerlo pues. Si es así, no necesitamos calentar las posaderas en las bibliotecas o en los archivos para encontrar a Bolívar. Pero no es verdad. No es verdad una cosa como tampoco debe ser la otra. Es decir, tenemos que confluir esfuerzos para lograr llegar a todos esos sitios en los que podamos encontrar toda la información posible sobre el Libertador. La cuarta propuesta o la tercera propuesta es el Libertador Simón Bolívar, valoración de pensadores venezolanos, latinoamericanos y caribeños del mundo. Miren, abruma el leer, como lo hice para un propósito específico, por una invitación que me ha hecho el Centro de Estudios Simón Bolívar de viajar a México a ocupar la cátedra Simón Bolívar, qué orgullo y qué honor, en la Universidad Nacional Autónoma de México, obligarme a leer, y dije, solo 10 biografías de Simón Bolívar, para formarme un panorama histórico e historiográfico. Pero es que lo que hay allí, en las propias bibliografías, no es un Bolívar. Cada biografía no es un Bolívar. Cada biografía son 15, 10, 18, 20 capítulos. Es decir, son 20 Bolívar que están allí registrados. Y entonces hay que sacar también los capítulos de los libros para hacerlo. Y en esos capítulos, sobre todo en las grandes antologías, como lo vamos a señalar en el otro, desde Simón Rodríguez, hacemos un paneo desde Simón Rodríguez hasta Gustavo Pereira y Luis Brito, para escoger solo una muestra de ellos, o a las dos mujeres que juramos, una peruana y una venezolana, Hildebrand y a Iraida Zanoja, han pensado a Bolívar, porque nosotros conocemos al Bolívar de las biografías, pero no conocemos cómo ha sido pensado en el mundo. Entonces ese es un recorrido que pasa por José Martí, Unamuno, Caracciolo Parra Pérez, Humberto Tejera, Mario Briceño Iragorri, Augusto Mijares, Arturo Larpietri, José Nuceto Sardi, Pedro Gracia, Manuel Pérez Vila, en fin, hasta nuestro Héctor Bencomo Barrio lo incluimos como uno de los pensadores que ha buscado a Bolívar y lo ha encontrado. También con objetivos y una metodología claramente establecida. Las antologías temáticas. Las antologías temáticas son fundamentales porque en las antologías nosotros vamos a descubrir al Libertador en hechos muy específicos, con sus documentos o con hechos particulares de su vida y de su actuación. Eso está en los documentos
y están en las historiografías. Entonces vamos a estudiar lo que se denominó la campaña admirable. Entonces buscamos a un historiador que sea el encargado de buscar a la campaña admirable en todas partes del mundo, que pueda sacar la información de qué fue la campaña admirable y cómo la pensó el Libertador, cuál fue su estrategia militar y cuál es la consecuencia que tiene la campaña admirable. Pero eso es solo una muestra. Yo le entregaría a Fabricio, por ejemplo, Bolívar y la economía, o le entregaría a José Marcial Ramos Guedes Bolívar y la esclavitud. Y así pare de contar tantas formas de llegar. O le diría a Aricela, mira Aricela, búscame a Bolívar allá en el Guárico, chico, consigue a Bolívar, qué es lo que se ha hecho de Bolívar, cómo ha sido tratado el tema de Bolívar, o a William García en Cogede, o a Luis Manuel Peñalver en Monagas. Es decir, tenemos tanta gente, tenemos tantos colaboradores que pensamos que este proyecto ya no va a ser una utopía, debe ser una realidad, pero necesitamos el apoyo del Estado. Con su definición, objetivos y metodología, llegamos entonces a mi amor. Esto que se llama, por favor, la siguiente parte. Alguien que... Ajá. Ahí está el hombre. Ahí está el hombre que vamos a encontrar, que vamos a buscar. Por eso se llama Summa Bolivariana. Yo los invito a que busquen en esas nubes, en esos territorios del espacio de la Internet, a ver a cuántos personajes de la humanidad se le ha propuesto la elaboración de un diccionario sobre quien yo he buscado mucho, me noto, voy dando nombres, Napoleón, Jesucristo tiene uno, por supuesto, pero otros, Churchill, Washington, nada. Colón, se hizo un diccionario de Colón, y es un librito así, pero uno va a estudiar a Colón y consigue citas de ese diccionario, porque el diccionario fue el que orientó histórica e historiográficamente al autor que lo hizo. La Summa Bolivariana es la suma total del Libertador en 23 categorías. Categorías temáticas que a su vez originan una cosa que se llama las categorías territoriales. Vamos a recorrer a Bolívar desde su nacimiento, familia, maestros, amores, residencia, propiedades, actividad militar, compañeros políticos y militares, relaciones con jefes patriotas, enfrentamientos con jefes realistas, hechos políticos, lugares de estadía en Venezuela, Suramérica, lugares de estadía en el exterior, relaciones sociales, diversiones, homenajes, imágenes, documentos, historiografía, epónimos, toponimias y el contexto histórico en el que Bolívar se desarrolló entre 1770, gracias, y ahora tengo que volver allá, entre 1777 y 1830, pero 1830 es el punto de partida hasta el 2030. Es decir, seguimos buscando a Bolívar. Entonces son 23 categorías que nos van a permitir descubrir lo que sigue. ¿Sigue? Aquí está, la vida. Vamos a buscar a Bolívar en su nacimiento, su bautizo, su niñez, su juventud, su matrimonio, su enfermedad y su muerte. Cada tema, cada aspecto de eso ha sido estudiado. Es decir, que tenemos una bibliohemerografía de hablar del nacimiento, del bautizo, de la niñez, de la juventud, del matrimonio, de la enfermedad y hasta de la muerte. Estudios sobre la enfermedad y la muerte hay muchísimos, porque ha sido un tema que ha llamado la atención no solamente de historiadores, médicos dedicados a estudiar incluso a Bolívar desde el punto de vista psicopatológico. Así se llama un libro, el de Diego Carbonell, La psicopatología del Libertador Simón Bolívar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que nosotros, este es el Bolívar
que nos han enseñado, el Bolívar de su niñez, el Bolívar de su juventud, de sus relaciones familiares, de su familia que están allí, sus padres, ¿verdad? Sus ascendientes, abuelos maternos y paternos. Luego vienen sus hermanos. No encontramos una imagen de su hermano varón. Tenemos a Juana Bolívar, a María Antonia y por supuesto a Matea Bolívar. Y cuando uno ve esto que está aquí, que Alejandro, de Rosario deben conocer de alguna manera porque lo copiamos de las redes y ahí está el eslogan del Centro de Estudios Simón Bolívar. Esta belleza de esta genealogía hecha y conformada precisamente, pero esto es una muestra. En el estudio que hemos hecho de esta parte, encontramos que la mejor genealogía sobre el Libertador se hizo y se escribió en Mérida. La escribió un viejo cronista de la ciudad de Mérida, Ramón Darío Suárez. Es un libro de casi 300 páginas. Claro, no llegamos a Leopoldo López, porque carajo vamos a llegar a donde Leopoldo López, pero el momento en el que él hizo esa genealogía consigue y puede desmentir hasta el último que salió por ahí a decirnos que era descendiente porque le habían hecho un ADN, yo no sé de dónde sacaron la sangre para repetirle eso. Luego de esa niñez y de esa juventud surge un problema también que ha sido de interés para los estudiosos, su problema de la educación. Sus maestros, sus tutores, no están todos porque algunos no tienen imagen, no se consiguen, no se localizan imágenes, son los más emblemáticos de los que hemos localizado. Los libros que supuestamente no, los libros que leyó o el libro que desde Simón Rodríguez pues, fue un modelo para él para estudiar y que a su vez él le pone como tarea a su sobrino, ¿no? Entonces encontramos el problema de la educación, pero es una educación que va más allá del propio Libertador. Porque el problema de la educación es qué va a decir después Bolívar de la educación a partir de lo que a él le ocurrió. Porque lo que a él le ocurrió en materia de educación va a ser un problema que va a influir en decisiones posteriores que tienen que ver con su legislación y con su gran propuesta en el discurso de Angostura, ¿verdad?, de esa parte de la Constitución con el concepto de moral y luces son nuestras primeras necesidades. Pero llegamos a lo de los amores, ahí sí es verdad que se rompe el plato bien más fino, porque resulta que ahora hay un problema, ¿no? ¿Cómo que un hombre, a ver dónde está? Tú fue el que me habló hoy allá por aquel lado me hablaba de es verdad que Bolívar, pero eran tantos así, tantas. Le digo, bueno, sí, Ramón Urdaneta dice que fueron 35, otro dice que fueron 47. Y esto es historia también. Eso es parte de su historia. Y cada una de ellas va a aparecer en el diccionario, por supuesto, que va a estar en el diccionario, porque eso es también una forma simbólica o real de las relaciones de un hombre que en el fragor de una guerra, que en el momento más crucial de su vida también tenía sus propias debilidades de ser humano y de hombre sobre todo. Entonces esa parte es muy importante. Luego Bolívar tiene una particularidad que es el problema de las residencias. Son lugares propios, los heredados, la casa natal del Libertador, como se le conoce, pero también otros lugares en Bogotá, en Quito, en Perú, ¿verdad?, que le permiten a él en determinados momentos, así como pensar que lo que estaba haciendo en cada uno de esos lugares. Y esos son lugares que tienen simbólicamente para él en su escritura una referencia permanente. Por supuesto, siempre su Caracas, aquello de 1827 cuando dice, he vuelto a mi ciudad, he vuelto a mi nación, he vuelto a mi patria. Y para él la patria ya no era Colombia, porque ya él sabía lo que le venía encima, era Venezuela donde él había vuelto.
y había venido precisamente a tratar de impedir esa ruptura y no lo logró. Entonces no le quedó una tarea más simple que decirnos, bueno, esta universidad que era colonial ahora es republicana. Esta universidad que antes era del imperio, ahora es de nuestra patria, y estos son los estatutos que van a elaborar José María Vargas y José Rafael Revenga, y él le pone su firma, la mejor firma más bonita que yo he visto en la historia de la humanidad también, la de Bolívar. Y él, con esas residencias, va a ser siempre un recuerdo. Esta es una de las residencias que voy a visitar porque en México existe y hay un fervor en esa, hay un centro comercial, hay una cosa, pero así parte de la estructura incluso del balcón donde supuestamente estuvo Bolívar, pero en México hay una serie de lugares que visitar, museos, etcétera, porque México es uno de los países que en lo que la tradición bolivariana tiene efecto. Las propiedades y los bienes, los libros, por supuesto, su equipaje de viaje es lo último que queda con él. Ya todo lo demás está perdido. Su casa de la Cuadra Bolívar, el enfrentamiento con su hermana por eso, la hacienda de San Mateo, la discusión sobre lo que era el problema de las minas de Aroa, que todos y la mayoría de ustedes conocen, y por supuesto el problema de que un hombre tan rico, porque lo era, porque no es mentira que no lo era, un hombre tan rico termina en esa orfandad de la pobreza, como se dice, con camisa prestada para morir. Pero ese no era el problema. Bolívar creo que no tenía en su mente el problema que eso era, sino la transición que ocurre entre un hombre que era rico a un hombre que se hace pobre por una guerra, por darnos la libertad, la soberanía, la igualdad y todo lo que forma parte de su respectiva doctrina. La actividad militar en materia historiográfica se pierde de vista. Estamos conmemorando Ayacucho, estamos conmemorando Junín, pero vamos desde la campaña Mirable, su primer momento histórico militar, aunque el de Puerto Cabello es una actividad militar, pero Bolívar todavía no tiene la dimensión de lo que es, y además recuerden que él tiene un jefe, que es Miranda, pero ya después cuando él se hace jefe y va de la campaña Mirable hasta la batalla de Junín y de Ayacucho, que son las dos últimas batallas emblemáticas de la culminación de la dominación. Vemos en las representaciones, este es otro hecho interesante, porque en el diccionario no solamente vamos a hablar de la campaña Mirable, vamos a hablar de la batalla de Ayacucho, ¿verdad? Aquí tenemos ya yo le encargué a Justo, ¿no? Me tienes que escribir el artículo de la batalla de Ayacucho, olvídate. Tú eres el hombre que va a escribir ese artículo de la batalla de Ayacucho. Pero es que están también las pinturas y esas también hay que registrarlas. ¿Quién fue el autor? Especialistas en estudio de pintura. ¿Qué es lo que se quiso simbolizar allí? Miren ese Bolívar de la expedición de los Cayos, la manera en que él está como observando, como viendo qué es lo que está ocurriendo. Eso también parte. Es un poco un problema de semiótica, un problema de visión de lo que la imagen nos está pintando y nos está diciendo. Los compañeros políticos y militares. Me preguntaba un amigo, pero ¿es que vas a hacer una biografía de Daniel Florencio Oliari o de José Rafael Revenga? No, ya esas biografías existen. Vamos a decir quién era Daniel Florencio Oliari y vamos a decir quién era José Rafael Revenga, o quién era Urdaneta, o quién era Sucre, Bermúdez, Santiago Mariño, o cualquiera de los miembros, Piar, cualquiera de ellos de los que estén allí. No, vamos a ver cuál fue la relación de ellos con Bolívar, porque al descubrir esa relación vamos a encontrar que Bolívar confió en hombres que formaron parte de esa guerra
y que él no fue el único que lo hizo, porque esa es otra falsa imagen que nos enseñaron desde la escuela primaria, que todo lo hizo el Libertador. Esos compañeros, los más leales y algunos desleales en ciertos momentos, ¿verdad? Porque sabemos que fueron desleales hasta los más amigos, no es que lo traicionan, sufren el rigor de la guerra y entonces tienen debilidad, ¿verdad? Por eso, no como los de ahora que tienen debilidad por los reales y se van y listo, dejaron a todo el mundo embarcado aquí. Entonces, el diccionario cubrirá esta gran parte que tiene que ver y cada día vamos descubriendo. Justo busqué el personaje, el de Cartagena, lo conseguí, pero no conseguí nada de la relación con Bolívar, el que me hiciste mención ayer cuando íbamos para el hotel. Las relaciones con jefes patriotas, es decir, los que más estuvieron vinculados, a los que Bolívar dio órdenes, a los que tenían además un fervor por el Libertador. Es el mismo problema que vamos a encontrar con los anteriores. Los enfrentamientos con los jefes realistas, la misma dimensión, un problema humano de conflicto en guerra, ¿verdad? Donde el problema del decreto de la guerra a muerte, ahora en las redes sociales, bueno, ahora todos bien lo saben, Bolívar es el malo de la película. De ser bueno, ahora pasó a ser el malo de la película para los peruanos, para algunos colombianos, para los españoles, que están pintándonos a ese otro Bolívar que nosotros sabemos que no es así, lo de la guerra a muerte, qué fue lo que ocurrió con Piar, qué fue lo que ocurrió con Miranda, todo eso tiene cabida, pues, porque no podemos decir qué fue lo que ocurrió y lo que no ocurrió, porque todavía eso no se ha aclarado. Los hechos políticos son emblemáticos, tienen que estar presentes en cualquier estudio del Libertador, porque es su pensamiento, es su doctrina, es su ideario. No solamente desde el punto de vista militar fue su actuación, sino que fue un estadista. Fue un hombre que pensó, que analizaba, que hacía una teoría, que consideraba. Cada documento que fue generando tiene un antecedente documental, tiene otro documento que premoniza lo que viene y va a ocurrir más adelante. Cuando él hace la campaña admirable y después de la campaña admirable se produce la pérdida de la Primera República, ya en 1814 no es que se siente derrotado, pero sabe que tiene que reorganizarse y conduce o forma parte de esa emigración de Oriente, pero inmediatamente vuelve al camino original, vuelve a la Nueva Granada para recomenzar y de allí, no encontrando apoyo, bueno, sabemos que se va ya al Caribe a plantear otra forma de ver el problema. Y es allí entonces, con la estadía en el Caribe, que tiene una doble connotación. La que se refiere, la siguiente, la que se refiere a su estadía en Jamaica y su estadía en Haití. El pensamiento va entonces desde el Manifiesto de Cartagena y la Carta de Jamaica. Bueno, son tres lugares, dos lugares donde hay una propuesta política y hay una propuesta militar. Simultáneamente hay una coincidencia entre los elementos, pero la Carta de Jamaica, todos lo sabemos, yo no estoy aquí inventando el agua tibia, todos sabemos que es el documento fundamental, porque de allí en adelante lo que va a desarrollar está vinculado precisamente a el contenido de esa carta, ¿no? Y va entonces elaborando documento por eso es una muestra de 6 documentos, de los ¿cuántos, Fabricio? 12.000, vamos ya. 12.000 documentos que ya tiene los escritos del Libertador, gracias al Archivo General de la Nación y al tesonero trabajo que nos viene haciendo el amigo Fabricio Viva. Aquí viene un aspecto que yo creo que la red de Historia, Memoria y Patrimonio tiene que ser fundamental, participación. Los lugares de estadía en Venezuela y Suramérica. Nosotros
hablamos de Bolívar, entrada a Mérida y ya está, hasta ahí llega la campaña admirable, pero no sabemos la relación social, humana que Bolívar tiene en cada uno de esos lugares. Y cada uno de los lugares de Venezuela donde estuvo el Libertador debe darse su orgullo también de decir aquí estuvo y esto fue lo que hizo, y enseñar allí mismo el valor que tiene pues ese momento histórico que se corresponde con su estadía en el recorrido de la campaña admirable, las guerras posteriores y todo el recorrido que hace pasando por Valencia, su ida a Coro, Maracaibo, le da prácticamente la vuelta a Venezuela después de su regreso en el año 1817. Pero también los lugares de estadía en Europa y el Caribe que son antes, por supuesto, del triunfo final o del comienzo. Tenemos su ida a México en 1799, su ida posterior para estar en Italia, ver la coronación de Napoleón, ver cómo era que se estaba desarrollando todo el proceso político, su pensamiento en Jamaica, su pensamiento en Haití, sus relaciones con Petión, en fin, todo esto también formaría parte, y por supuesto ahí está la hamaca y las botas que él deja ese día y que casi muere pues en el primer atentado que se le tira, como diríamos hoy, al libertador Simón Bolívar en Jamaica. Este es un problema que no se ha estudiado, de verdad, no se le ha prestado atención. Muy poca la referencia que se tienen sobre... hay documentos, por supuesto, hay documentos que podrían ser los que nos ilustren y nos iluminen sobre esa búsqueda de identificarse él también con los distintos sectores sociales que está liberando, ¿no? Hay documentos o hay disposiciones, decretos, etcétera, sobre indígenas, sobre esclavos, sobre los propios españoles, ya sabemos, el mismo decreto de guerra-muerte pues es una muestra de esa, pero hay otros documentos donde él entra en cierta reflexión sobre el papel que esos españoles que se han plegado al proceso emancipador ocupan también un lugar muy importante. Las diversiones son nombradas. En Perú de la Croix es donde se consigue una información más o menos precisa, su afición por el baile, su afición por la espada, por el juego de cartas, el tresillo, que le gustaba además hacerlo para burlarse con quienes jugaba, escribir, leer, montar a caballo. Yo los he calificado como diversiones, porque además le divertían, lo hacía con mucho gusto. Ya entramos entonces, posterior a su muerte, a su fallecimiento, no me gusta usar mucho la palabra muerte, a su fallecimiento, a su partida física, a los homenajes. Este es el problema que hemos tenido, que los homenajes son lo que nos desvirtuaron sobre qué había hecho el libertador, porque fue la encumbración, fue la exaltación, la colocación en un pedestal, en una altura que no pudimos tocar. Su entrada en 1842 en una carroza y en un escenario que se mandó a hacer en Francia incluso. Cuando se traen los restos del libertador, antes de traerlo, el presidente Carlos Soublé le encarga a Codazzi viajar a Francia y Codazzi compra las telas y compra las maderas y contrata incluso a un carpintero que después que ha armado todo el escenario en Francia se lo traen a Venezuela para la primera entrada apoteósica del libertador, y ya diré por qué apoteósica la primera del libertador en Caracas. Luego vamos a la gran exposición nacional de 1883, Guzmán Blanco se da la bomba con Bolívar, se convierte en adalid y defensor de la gran causa bolivariana, las publicaciones de esos dos grandes colecciones documentales, tanto la de Blanco y Aspurua como la de Oleari, forman parte también de ese homenaje que se los rinde.
Y de ahí en adelante, pasando por el mausoleo de la catedral, del sitio donde se establece el Panteón Nacional, pues Bolívar comienza a aparecer. Hay un estudio de un colombiano sobre las estampillas preferidas que tienen el tema de Bolívar, en los distintos momentos en que se celebran sus hechos centenarios, sesquicentenarios, bicentenarios, referidos no solamente a su vida, sino también referidos a sus batallas, a sus documentos. Cada uno de esos hechos tiene una representación muy importante. Las imágenes, bueno, las imágenes son impresionantes. Lo que hay, aparte de las pinturas, es que los sellos postales, las estatuas, la moneda, hasta el último rostro que conocemos, el cartel de la película de Simón Bolívar, yo no sé si la que se hizo aquí, la última, tiene un cartel también, pero como imagen también vale, pero vale la parte fílmica, esa parte documental que ahora están en las redes también, esa otra imagen que se nos presenta, hablada o pintada. Tenemos hasta un Bolívar, ¿cómo es que se le dice?, de inteligencia artificial. Bolívar leyendo la Carta de Jamaica, Bolívar leyendo el discurso de Angostura. Pues cualquier niño lo deslumbra y cree que de verdad que quien le está hablando es Bolívar, ¿no? Si no se le aclara de quién es el personaje. Es decir, hasta eso se ha aprovechado el comercio de esas imágenes. Y a los dos últimos aspectos que están aquí concentrados, que son los documentos. Es decir, creemos que conocemos a Bolívar a través de los autores, de los historiadores que han estudiado buena parte de esos documentos, pero no todos los documentos, porque cada día se descubre un nuevo documento. Bueno, lo de la Carta de Jamaica es emblemática, el encuentro de esa versión original en Ecuador demuestra pues que sigue siendo un personaje en el que todavía vamos a seguir encontrando información de carácter documental, que es muy importante porque para el diccionario cada uno de sus documentos tendrá un espacio específico porque tendrá una explicación de su importancia. Aquí es donde llegamos al colmo, al culmen de lo que es los miles, y no exagero, porque si yo tomo en cuenta una bibliografía que tiene 129, una bibliografía que tiene 129 referencias bibliográficas, por supuesto, ahí hay una información cruzada, nos estamos dando cuenta pues de que tenemos tantos Bolívar como cada uno de los libros que estamos planteando, ¿no? Entonces tenemos las grandes biografías, por ejemplo, desde la primera biografía de Felipe Larrazábal, llegando a pasar por revistas, las revistas como Memorias de Venezuela o El Desafío de la Historia, de las últimas revistas donde vamos a encontrar también a ese Bolívar, pero también tenemos los libros del Centro de Estudios Simón Bolívar. No es cualquier cosa lo que se ha hecho en estos 25 años, ¿verdad, Alejandro? Porque las publicaciones que van, al sumarlas, al hacer una cuantificación de las publicaciones que hemos realizado, digo hemos realizado porque yo soy venezolano, porque se han realizado, allí tenemos el libro de Ildefonso Finol, el de Pedro Calzadilla y el de Alejandro López, es decir, no es cualquier cosa, porque aquí hay otra imagen de Bolívar. En esos estudios que se están haciendo, que se han hecho, que cada semana, cada mes sale un libro distinto, y estos eventos que se hacen ahora lamentablemente no se publican, pero por lo menos hay un catálogo que está diciendo, yo me quedé sorprendido cuando estoy revisando el catálogo, por cierto que no me encontré allí, y estoy viendo el catálogo y Bolívar y Chávez, Bolívar y Chávez, eso hay que entenderlo, hay que comprender que hemos llegado ya a 25 años. Imagínense cuando tengamos los próximos 25 años, lo que tenemos por delante que hacer con toda esa historiografía, si logramos un apoyo institucional que nos permita llevar adelante sobre todo el proyecto de la bibliografía general. Los epónimos. Cualquier cosa lleva el nombre de Bolívar.
algunas por novedad. Bueno, tenemos el del Centro de Estudios Simón Bolívar, allá está el Estadio Monumental, la Universidad Simón Bolívar, la Sociedad Bolivariana, el Liceo Simón Bolívar de San Cristóbal, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el Centro Simón Bolívar y el clásico Simón Bolívar, donde, ¿cómo se llamaba el caballo? Cañonero ganó el clásico Simón Bolívar. Todo. Pero es impresionante la buena y la mala utilización del nombre para aplicárselo a ciertas cosas. Oye, pero ¿no les parece curioso que exista una misión vivienda, una misión familia, una misión de vejez, ¿de cuántas? Nómbreme ahí cualquiera. Tantas, y no tengamos una misión Simón Bolívar. ¿Por qué? ¿Y por qué todo esto no lo llamamos misión Simón Bolívar para conmemorar el bicentenario de su partida física? Pero no para seguir reproduciendo ese Bolívar que nos enseñaron. No, para ponerlo vivo, que viva con la revolución bolivariana, que viva y que sus principios, como quería el comandante, que el artículo 1 apareciera en el transcurso de los 339 artículos, y hagan un ejercicio, los invito, no esta noche porque están cansados, pero mañana agarren la Constitución y busquen un artículo así al azar, pero primero han estudiado y se han aprendido de memoria el artículo 1 para que ustedes vean que hay, o de manera directa o de manera indirecta, o alusión, alguna cosa van a encontrar. Por supuesto, yo no estoy diciendo que el comandante vino y se fue haciendo cada uno pensando, no, es que es la vida y la sociedad, una sociedad que él quería que existiera y estaba planteada en esos términos. La toponimia, igualmente. La toponimia es una cosa que en Venezuela, en cualquiera de los países, nosotros encontramos Ciudad Bolívar, encontramos el monumento a Bolívar en la cumbre de allá, en la ciudad más bella de Venezuela que se llama Mérida, donde tengo 55 años viviendo. La misma represa de Guri lleva el nombre de Simón Bolívar, pero hay en Colombia, en Ecuador, en Bolivia se llama por Simón Bolívar, es decir, hay todos los lugares del mundo para ver al Libertador. Y finalmente, ya terminando, el contexto histórico europeo y americano no puede quedar por fuera en el diccionario, porque es lo que nos permite o le permitirá a quienes lo vayan a estudiar establecer una relación con el Libertador. Es decir, no es una cosa, aquí está Washington, pero ¿cuál fue la relación entre qué pensó uno sobre el otro? ¿Qué dijo uno sobre el otro? ¿Cómo vio él a Napoleón? ¿Qué representó Napoleón, la Revolución Francesa, para la causa libertaria de Bolívar? ¿Cómo vio él a la iglesia, por ejemplo, en ese contexto? ¿O cómo dijo en aquella famosa carta a Patricio Campbell lo que iba a hacer los Estados Unidos? Y ahí está la invasión. El gunboat que va desde Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba precisamente para hacer lo que era. Y termino con una cosa que muchos de ustedes no conocen. En el año de 1983, Venezuela y el mundo conmemoró el bicentenario del natalicio de Simón Bolívar. Justo 6-7 años antes se nombró una comisión presidencial. Esa comisión la presidió el historiador bolivariano José Luis Salcedo Bastardo. Oigan estos pequeños datos de lo que ocurrió allí. Dos conceptos motivaron esa conmemoración: el Bolívar vivo y el Bolívar universal. Terminó predominando el Bolívar universal frente al Bolívar vivo, porque en las memorias, porque además fueron audaces, publicaron una memoria y nos dijeron todo, hasta lo que gastaron.
hasta de dónde salieron los reales, quiénes financiaron las actividades que se realizaron. Todo eso está en un libro publicado por la Comisión del Bicentenario. El Bolívar vivo se redujo a publicar libros que ya habían sido editados con anterioridad, por ejemplo, el caso de las Memorias de Oliari, o con anterioridad al Bicentenario, la segunda edición de los documentos para la vida pública del Libertador de Blanco y Aspurua. Pero el Bolívar universal fue un paseo que se dieron algunos historiadores venezolanos, diplomáticos también, por el mundo. Y entonces hubo congresos, seminarios, talleres, se crearon 14 cátedras bolivarianas en el mundo, 8 en Estados Unidos, todas financiadas por el gobierno de Venezuela. Y en Venezuela no se creó ninguna, porque era que pintar a Bolívar hacia afuera, vender a Bolívar la imagen de Bolívar. Todo un comercio también de estatuas, nuevas estatuas, de nuevos bustos, de nuevas pinturas. Todo fue un comercio, ¿no? Y la inclusión de Bolívar en aquellos países que nunca había estado Bolívar, de África, de Asia, de la Europa del Este, también va a aparecer eso. Pero el caso de las cátedras es patético, de verdad, porque el único hecho, que es con anterioridad a 1983, es la creación del Instituto de Estudios de no sé qué cosa de la Universidad Simón Bolívar, que se llama el Bolivarium, que tiene una revista que hay que reconocerle, que ha tenido una larga trayectoria, todavía existe, y que hay allí cualquier cantidad de artículos referidos al Libertador. Pero resulta que en el año de 1987, no, voy más atrás, en el año de 1971, sí termino, en el año de 1971 Rafael Caldera creó los centros bolivarianos en las escuelas primarias. Vino el gobierno de Carlos Andrés y eliminó los centros bolivarianos y creó el lunes cívico, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del lunes cívico? Entonces ya no estaba Bolívar, ya era un lunes para celebrar cualquier cosa, hasta la independencia de los Estados Unidos, porque yo trabajé en un liceo y a mí me dijeron que tenía que organizar ese lunes cívico en homenaje a la independencia norteamericana. ¿Sí? Por aquí se va para Cuba, yo dije, no, eso no es mi problema, yo no voy a celebrar ninguna revolución norteamericana. Un colegio de cura. Y resulta que se crearon todas esas cátedras bolivarianas y en el año 87 Jaime Lucinchi crea las cátedras bolivarianas en la escuela secundaria que la mayoría de ustedes cursó, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero ¿cómo es que en la revolución bolivariana, socialista bolivariana, en el 2015 se eliminaron las cátedras bolivarianas de los liceos? ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué pasó allí? De manera que Bolívar en su cátedra era una playa de mucha arena, de muchos granos, y ahora entra a formar parte de una cosa que se llama GHC y ahora le agregaron una P. ¿Y dónde está Bolívar allí? Y la C no es de cultura, sino es de ciudadanía. Es decir, que como si que los ciudadanos no conocieran su geografía, su historia, su cultura, etcétera, para ser ciudadanos como lo quería el Libertador. Entonces hay que hacer la misión Simón Bolívar y todo esto que queremos hacer ahora no darle universalización, sino nacionalizar a Simón Bolívar. Y a eso los invito a todos ustedes. Gracias. Gracias.